Muy buenos días. Agradecemos silenciar sus celulares, por favor, para iniciar esta actividad. Damos la bienvenida a este Congreso de Auditoría Internacional que consta de 2 jornadas, cuya finalidad es abordar el rol de las entidades fiscalizadoras superiores en la fiscalización de auditorías externas a organizaciones internacionales y además compartir el aprendizaje adquirido por la Contraloría General como miembro titular de la Junta de Auditores de las Naciones Unidas. En primer término, saludamos a las autoridades que nos acompañan, a la Contralora General Subrogante, señora Dorothy Pérez, a la Subcontralora General Subrogante, señora María Soledad Frint, a los representantes de ministerios y subsecretarías de Estado, integrantes de las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad, a las jefaturas de la Contraloría General, por supuesto a los expositores de este encuentro, a los representantes de servicios públicos, de organismos internacionales y del sector municipal, y a las funcionarias y funcionarios de este organismo de control presente en este salón y a quienes siguen esta actividad a través de la señal de streaming de la Contraloría. Invitamos a continuación a la Contralora General Subrogante, señora Dorothy Pérez. Muy buenos días a cada uno de ustedes. Les damos la más cordial y sincera bienvenida a la Contraloría General de la República de Chile. Saludamos muy especialmente a las autoridades e invitados internacionales que nos honran con su presencia y a las autoridades nacionales, a los funcionarios y funcionarias de nuestra institución y de las demás instituciones dedicadas en algún aspecto al control, y también a aquellas que no trabajan en el ámbito de control, que prestan servicios a la comunidad y que están interesadas en mejorar o en aprender aspectos de control en este Congreso de Auditoría Internacional. Saludamos también a cada una de las personas que nos acompañan en streaming, en la señal online, y a cada uno de los funcionarios y funcionarias que han participado de la organización de este evento. Muchas gracias a todos. Como decía nuestro maestro de ceremonia, el objetivo de este encuentro es compartir experiencias y conocimientos, especialmente del ámbito de la fiscalización internacional. Nos interesa muy particularmente recibir los conocimientos y las experiencias de nuestros invitados internacionales que han trabajado en la fiscalización desde distintos enfoques, desde distintos países y representando a instituciones tan distintas, tan diferentes, que tienen mucho que contarnos y de las cuales tenemos mucho que aprender. Les agradecemos además que hayan hecho un viaje tan extenso para poder llegar a compartirnos a nosotros sus experiencias. El objetivo también es comprender la utilidad y la relevancia de la fiscalización en órganos internacionales y cuál es el aporte que nuestra institución ya ha hecho en la materia y que puede seguir haciendo. Nos interesa comprender por qué y también compartir con todos ustedes, quienes están aquí y quienes nos siguen en la señal online, compartir el por qué es importante que la Contraloría chilena haya participado de estos encuentros y auditorías internacionales y por qué es importante que las demás oficinas de entidades fiscalizadoras superiores lo hagan, en vez de contratar a una auditora privada, por ejemplo, que es una opción válida, pero la importancia de la independencia de nuestras instituciones, la robustez que tienen estas instituciones, le da garantías a los sujetos auditados y a la comunidad internacional, y nos interesa que de eso se pueda hablar y exponer en este encuentro. También quiero y queremos muy especialmente todos quienes nos hemos dedicado a la organización de este evento, que podamos conocer las diferencias entre la auditoría nacional y la internacional, pero no solo en términos generales o doctrinarios, sino que nos interesa saber los aspectos prácticos, qué riesgos hay, qué peligros hay. A nosotros nos tocó como institución auditar misiones de paz y nuestros auditores tuvieron que entrar a zonas de conflicto armado. Ese es un ejemplo. Pero hay otros ejemplos, cuando los sujetos auditados no quieren entregar la documentación. ¿Qué estrategias se pueden abordar para poder conseguir la colaboración de los auditados con el objeto de que el resultado sea oportuno, sea correcto y también que pueda ser una mejora para las instituciones? También queremos compartir los conocimientos y experiencias prácticas que se adquirieron y se desarrollaron por la Contraloría chilena en nuestra misión como auditores de las Naciones Unidas, para también contribuir a la preparación de nuestros equipos que asumen ahora la tarea de auditar la Organización Panamericana de la Salud. Esto es una tarea que la Contraloría General de la República de Chile asumió de manera institucional y que nosotros tenemos que honrar esa palabra y realizar un excelente trabajo. Esa experiencia que tuvimos en la auditoría ONU nos va a servir para desarrollar nuestro trabajo en la OPS. Y uno pensará, bueno, son organismos internacionales, son similares. La verdad es que son bien distintos.
Anoche en una actividad de inauguración previa de este evento y de recepción para las autoridades internacionales nos comentaban las particularidades que tiene OPS, algunas dificultades que vamos a encontrarnos probablemente allí y que son distintas de las que encontramos en la auditoría de ONU. Eso es algo que también en parte de las exposiciones vamos a ir escuchando para que los equipos que asumen la auditoría OPS, que fueron concursados para todos los fiscalizadores y fiscalizadoras de nuestro país, de la Contraloría me refiero, y pudieron postular y fueron seleccionados de una manera técnica. Entonces, esa posibilidad de transmitir el conocimiento también es un objetivo de este encuentro. Para ir terminando, quiero hacer un especial énfasis en la relevancia de que nuestra labor de fiscalización y control siempre tenga una mirada finalista, más que una revisión crítica de cada una de las brechas y problemas que se detectan en la entidad auditada y en sus procesos. Nos interesa que seamos una colaboración y cómo hacemos un mayor aporte para la mejora real de los procesos, de los procedimientos y de los proyectos que llegan adelante las entidades auditadas. Ese debería ser nuestro principal objetivo, la mejora real. Reitero entonces nuestros sinceros agradecimientos a cada uno de los invitados y autoridades internacionales y también nacionales, a cada uno de los funcionarios presentes, por destinar parte de su valioso tiempo en acompañarnos y poder compartir estas experiencias. También le agradezco especialmente al público que hoy tiene un enfoque local, municipal, ¿cierto? También tenemos invitados del nivel central, de la fiscalización del nivel central, pero tiene un enfoque municipal. Y ese es un área donde se requiere mucho control y mejora, pero también se requiere mucha comprensión por el tamaño de las instituciones. Entonces aquí vamos a comparar y vamos a saber qué diferencias hay entre auditar un gran órgano internacional que a veces tiene muy pocos recursos, tiene un gran nombre y una gran misión, pero muy pocos recursos, versus qué es lo que pasa en el ámbito local, donde tenemos una cantidad enorme de tareas que cumplir por parte de los municipios, también con pocos recursos. En fin, nos interesa que todo ese tipo de elementos se vayan conversando y nuestros fiscalizadores que asumen el rol para fiscalizar OPS puedan adquirir todos esos conocimientos y experiencias. Les deseo, por supuesto, que esta sea una actividad muy fructífera y provechosa. Muchísimas gracias por su atención. Agradecemos entonces a la Contralora General Subrogante y a continuación invitamos a este escenario a la coordinadora residente de las Naciones Unidas, la señora María José Torres Macho, a quien aprovechamos de dar la bienvenida. Buenos días a todos y todas. Hago míos los vocativos, saludos particulares a la Contralora General de la República, subrogante, y muchísimas gracias por esta invitación. Como muy bien dijo el presentador, soy la que coordina el Sistema de las Naciones Unidas en Chile. Hemos tenido la oportunidad de trabajar con todos ustedes y tengo el gusto, obviamente, de trabajar con las 19 agencias, fondos y programas del Sistema de las Naciones Unidas que tenemos presencia en Chile, incluida la OPS-OMS. Y efectivamente hay una particularidad de la OPS-OMS porque trabajan conjuntamente con el Sistema Panamericano y el Sistema de las Naciones Unidas, así que les puedo asegurar al equipo que va a hacer ese trabajo que van a tener una temporada muy interesante porque tiene particularidades, como muy bien explicó la Contralora. En esta presentación muy breve que voy a hacer, de verdad que sí me gustaría reflexionar sobre dos o tres temas en donde se encuentran los objetivos de las instituciones superiores de fiscalización y los intereses y responsabilidades también de las organizaciones internacionales. En este caso, hablo por el Sistema de las Naciones Unidas. Primero diría yo que obviamente el interés de las instituciones de fiscalización superior tiene que ver con un tema importantísimo, que es el tema de la integridad. Ustedes son los que velan porque efectivamente las instituciones tengan un sistema que sea transparente y algo importantísimo que cada vez hay menos, que es que el público en general sienta confianza en esas instituciones públicas.
Obviamente, si nosotros pensamos que ustedes son los guardianes de la transparencia y que tienen de alguna manera esa responsabilidad de realizar un control adecuado de los recursos y ayudar a estas instituciones a la rendición de cuentas, obviamente ustedes son un elemento fundamental también de la democracia, que es un elemento clave. Si estamos hablando, por ejemplo, del rol que ustedes juegan, el contexto de la implementación de la Agenda de Desarrollo Sostenible y particularmente del ODS 16, instituciones fuertes y sólidas, sin instituciones fuertes y sólidas desde el punto de vista de las instituciones de control del Estado, no tendríamos esa confianza ciudadana. Obviamente hay un riesgo que amenaza también al sistema de las Naciones Unidas, que tiene que ver con justamente el tema del manejo de recursos, pocos o muchos, como muy bien decía la Contralora, el hecho de que nosotros como entidades públicas internacionales, es decir, el sistema de financiación del sistema de las Naciones Unidas o de la Organización Panamericana de la Salud dentro del sistema de la Organización Interamericana de las Américas, de la OEA, realmente tiene un sistema de contribución a través de los Estados miembros. Es ese mismo recurso público que financia las instituciones del Estado, que financia las organizaciones internacionales y, por lo tanto, la idea de que hay una malversación de recursos, una poca o un desgaste, una utilización inadecuada o que no se administren bien esos recursos lleva necesariamente un desgaste de la confianza. Por lo tanto, entendemos que su papel también en relación a lo que tiene que ver con el trabajo con organizaciones internacionales sirve para fortalecer la confianza de los ciudadanos justamente en las instituciones tanto nacionales como internacionales. Y quiero reflexionar sobre algo que mencionó la Contralora. Efectivamente, el sistema de las Naciones Unidas, y para aquellos de ustedes, no sé si están entre los que participan hoy, que participaron, por ejemplo, en la evaluación de las misiones de paz, ¿no? A veces uno no se da cuenta, o sea, pensamos en el sistema de las Naciones Unidas y nos viene a la cabeza el Consejo de Seguridad, los que trabajan en la Asamblea General de Nueva York, pero en realidad el trabajo de las Naciones Unidas se hace justamente en aquellos pueblos en donde no llega nadie más que o los peacekeepers o las campañas de vacunación. Estamos viendo en este momento, por ejemplo, que lo único que se ha conseguido en el contexto de la guerra en Gaza e Israel es que están vacunando, justamente la OPS está vacunando a los niños de polio, algo que se había conseguido erradicar completamente. Entonces, ese es el contexto en el que trabajan muchos de mis colegas del sistema de las Naciones Unidas. Entonces, de verdad agradecerles que hayan tenido la oportunidad como Contraloría de Chile, como parte de este trabajo internacional, de acompañar a mis colegas y ver las condiciones en las que se trabajan, porque efectivamente se jugaron la vida igual que se lo juegan mis colegas en ese punto. Hay un tema particular que está afectándonos a todos de manera cada vez más intensa y que quiero destacar, porque no tiene solamente que ver con el tema de los recursos, sino que tiene que ver con el espacio reputacional de las organizaciones, tanto nacionales o internacionales, y aquí hay una amenaza tremenda que nos está afectando, que tiene que ver con la desinformación. Y lo quiero poner sobre la mesa porque en muchas ocasiones, digamos que todo lo bueno que ha tenido la popularización de las redes sociales en términos de manejo de información inmediata, ha tenido también en el hecho de que estamos accediendo todos como consumidores y usuarios de las redes a información no verificada, que tiene agendas, obviamente, y que no necesariamente está destinada a la construcción de confianza, sino al contrario. Entonces, ahí yo sí quiero hacerles una reflexión sobre qué papel se ven o cómo ven ustedes justamente en este rol de fiscalizadores, de ser parte de este espacio de construcción de confianza, porque en este momento, por ejemplo, a nivel mundial, el 53% de los ciudadanos piensan que hay más mentiras y tergiversación que hace 30 años. Tanto a nivel de la política como de los medios de comunicación, y es una cifra que se replica también en Chile. 43% de los chilenos piensan que es difícil a veces distinguir entre las noticias reales y falsas. Entonces, si no estamos seguros de cuáles son las noticias reales y falsas, porque hay un nivel tanto de contaminación ahí, yo destaco otra vez la confianza que existe tanto a nivel nacional como internacional en el papel que juegan ustedes. Entonces, ustedes saben muy bien que tanto la OPS como la OMS es también objeto de una campaña internacional de desinformación. Ese trabajo que ustedes van a hacer en términos del manejo de esta organización en particular o de la misión de paz que hicieron o de tantas entidades
con las que se han relacionado. Por ejemplo, creo que no fue el turno de Chile, pero acaban, por ejemplo, de hacer una auditoría sobre UNRWA. Esa auditoría que hizo la Junta Internacional de Auditores no fue solamente técnica, sino que estuvo también destinada a destacar el papel que juega UNRWA en un contexto tan complejo en este momento como es la guerra abierta, y no solamente obviamente en Gaza, sino también en el West Bank o dentro de la región. Entonces, ahí sí destaco que no solamente ustedes tienen ese papel técnico de seguir claramente los procedimientos, sino que también tienen un papel de acompañar un esfuerzo porque las instituciones no se vean atacadas por estas campañas de desinformación, y que yo creo que estamos en este momento en un momento interesante, pero también muy complejo, en donde todos nos tenemos que equipar, yo creo, con herramientas nuevas. Obviamente, la Agenda de Desarrollo Sostenible, todos ustedes saben qué es lo que convoca a los países. O sea, yo creo que se ha dado una impresión errónea, y que es parte de la campaña de desinformación, que la Agenda de Desarrollo Sostenible es la Agenda de las Naciones Unidas. Ciertamente es la Agenda de las Naciones Unidas, pero es la agenda que los estados se dieron a sí mismos en el año 2015, bajo firma de todos los primeros ministros, presidentes, etcétera, y que convoca ciertamente a las agencias de las naciones, agencias, fondos y programas de las Naciones Unidas. Y obviamente la única manera de poder defender que estamos avanzando es si existe credibilidad en la medición de los avances que se están haciendo en la Agenda de Desarrollo Sostenible. Parte de la tarea que tenemos las agencias, fondos y programas con las entidades, por ejemplo, de captura de datos dentro de los países. En el caso de Chile, ustedes tienen un sistema bien fuerte de captura de datos sobre el avance o no en las metas de desarrollo sostenible, manejado por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, el IN, el Ministerio de Educación, Salud, etcétera. Entonces, esa parte del manejo de los datos y de cómo se transmiten los datos es absolutamente clave, porque sin tener medición no sabemos si hay avances o no hay avances. Entonces, a la vez que estamos manejando un ejercicio muy fuerte de probidad en el manejo de recursos, también tenemos que ser muy serios en términos de cuál es el impacto, que es algo que ustedes también tienen oportunidad de comprobar cuando están trabajando de cerca con las organizaciones de Naciones Unidas, en este caso los que van a trabajar con la OPS, es decir, no solamente cómo trabajan hacia adentro y cómo están estructurados en relación a sus mandatos, sus funciones, sus presupuestos, sino también el impacto que van a poder tener o no en relación a esos ciudadanos que en el fondo están en ese nivel municipal que señalaba muy bien la Contralora. Mencionarles que definitivamente Naciones Unidas tiene un compromiso muy fuerte con el tema del control interno, y que es parte de la reforma del sistema de las Naciones Unidas que ha abanderado este actual secretario general, Antonio Gutiérrez, y nuestra Deputy Secretary General, Amina Mohamed, en donde tenemos un sistema combinado de controles internos y externos. Entonces, ahí solamente reflexionar con ustedes muy rápidamente. A nivel interno, todos y todas las funcionarias del sistema de las Naciones Unidas tenemos que trabajar por tener una cultura efectiva de control interno. Es decir, no es que deleguemos en instancias externas exclusivamente. Hay una responsabilidad, obviamente, de cada institución de tener un control efectivo interno, identificar cuáles son esos riesgos, y de verdad que no creo que les esté haciendo ninguna infidencia. Cada vez los riesgos son más complejos. Por ejemplo, el uso de inteligencia artificial tiene innumerables ventajas, pero también viene con riesgos aparejados. Estas campañas de desinformación que les estaba comentando, yo siento que no nos estamos equipando en la misma rapidez para contrastar este tipo de riesgos. Estamos más preparados como para los riesgos de fraude, aunque existen, ¿no? Pero este tipo de riesgos que son nuevos, pero nos exigen que podamos de verdad trabajar sobre este tipo de análisis de riesgos, incluyendo el riesgo de fraude y corrupción, como mencionaba, tener políticas específicas, procedimientos y estándares concretos, sistemas y otros sistemas de control que nos permitan manejar estos riesgos. También tener un flujo de información, que este es un tema crítico, y yo creo que quizá ahí nos puedan ayudar, porque siento que como sistema de Naciones Unidas a veces fallamos en este esquema de información y retroinformación, no solamente información destinada a la información pública, sino qué tipo de información cada vez es más importante que se transmita, no solamente a los cuerpos técnicos, ¿no? Que ahí hay una información muy específica que tiene que ver sobre cómo manejamos las cuentas, el staff, sino también cómo manejamos esa identificación de impacto, ¿no? El valor agregado del sistema de las Naciones Unidas, por ejemplo, y cómo monitoreamos la efectividad del sistema de control.
Para poder completar esto que es interno, tenemos una organización interna que tiene que ver con OIOS, que es la Junta es una organización interna del sistema de las Naciones Unidas que monitorea, pero también se complementa con la supervisión externa, que ustedes forman parte del sistema de las Naciones Unidas, pero ya son los Estados miembros organizados a través de la Junta de Auditores de las Naciones Unidas, la Asociación de Entidades Fiscalizadoras Superiores y otras que colaboran con esta tarea que comentaba de tener un rendimiento de cuentas y una transparencia como se exige adecuadamente por la Asamblea General. Quizá mencionar que también en Chile hemos tenido la oportunidad de colaborar con la Contraloría desde hace años, desde el momento en el que se adoptó la Agenda de Desarrollo Sostenible. Lo hemos hecho en varias ocasiones, colegas del PNUD, de ONU Mujeres, la Oficina de la Coordinación Residente, y de verdad que apreciamos muchísimo la apertura, el trabajo conjunto, y en la medida en que hemos podido aportar y que ustedes también han tenido la oportunidad de hacer incidencia sobre nuestras organizaciones, entendemos que es exactamente ese vínculo el que nos hace más fuerte. Para cerrar, quisiera destacar el papel importantísimo que cumplen ustedes como entidades fiscalizadoras, que no es solamente un papel técnico, como decía, que es importante, sino que también cumplen un papel esencial para fortalecer nuestras democracias a nivel nacional, pero también un sistema de gobernanza creíble, transparente y que genere confianza a los ciudadanos, como es el caso del sistema internacional. Por eso les invito a que sean como Chile, como Contraloría de Chile, como colegas que nos van a trabajar conjuntamente, que sigan ejerciendo su liderazgo para poder juntos trabajar en transparencia, eficacia y responsabilidad de todas las acciones del sistema de las Naciones Unidas y que al final del día consigamos que la Agenda de Desarrollo Sostenible no sea solamente un logo, sino que la gente vea que su vida cambió en términos de educación, salud, acceso a un mejor trabajo, o que puedan tener una vida digna. Muchísimas gracias y de verdad les aplaudo por este ejercicio. Bien, agradecemos entonces a la coordinadora residente de Naciones Unidas en Chile, la señora María José Torres Macho. A continuación veremos un video que resume la participación de la Contraloría General en la Junta de Auditores de Naciones Unidas. Ha sido un honor ser miembros de la Junta de Auditores y es un orgullo además de abrir la puerta de la Junta a otro país latinoamericano. Quiero expresar nuestro más profundo agradecimiento a la entidad fiscalizadora superior de Chile por su servicio ejemplar y su compromiso inquebrantable durante su periodo. Hoy día, por mayoría absoluta, las Naciones Unidas eligió a la Contraloría General de la República de Chile para conformar parte de la Junta de Auditores. Había desconocimiento de cómo se hacía, pero al cabo del tiempo los equipos fueron percibiendo de que en realidad la formación profesional de ellos era adecuada y suficiente como para abordar el trabajo y no había que tener temor. Una vez que logramos sacar los primeros informes nos dimos cuenta que éramos totalmente capaces de hacerlo y de hacer un muy buen trabajo. Suena muy glamuroso desde fuera estar viajando, conocer el mundo, acercarse a otras realidades, pero el domingo por la tarde es duro. Nuestros propios compañeros de trabajo, de nuestro equipo, se crea de cierta forma una familia porque son tu único sustento allá afuera. Nosotros enfrentamos estas auditorías con equipos muy jóvenes, pero a la vez muy comprometidos y muy preparados y profesionalmente impecables. A nosotros particularmente nos tocó viajar a un destino a Sudán, que claramente me imagino que no muchas personas dicen voy a ir de vacaciones o voy a ir a disfrutar a Sudán. Estábamos literalmente en una zona que estaba en conflicto bélico entre dos países. Entonces había una fuerza de mantenimiento de la paz que estaba ahí y que nosotros fuimos a auditar esa misión de paz. Nosotros durante la presidencia de la Junta de Auditores solicitamos también la presidencia en el panel de auditores y coincidió que entonces teniendo las dos presidencias nosotros invitamos a ese panel para que sesionara en la ciudad de Santiago. Poder recibirlos, acogerlos y que ellos se sintieran tan bien acogidos, tiene una ganancia que va a tener frutos por largo tiempo.
nosotros compartimos mesa con gigantes de la auditoría. India, China, Alemania, Francia. Hemos sido en este ejercicio pioneros, no solamente a nivel institucional, sino en el contexto país. Este proyecto, si salió adelante, fue porque quienes participamos en él creímos profundamente y lo quisimos. Habiendo completado los 6 años de nuestro mandato, quiero destacar el intenso trabajo que nuestros equipos realizaron para fortalecer la comunicación con las entidades auditadas. Me complace recibir el informe que detalla las funciones y actividades relacionadas con el mandato de la Contraloría General de la República de Chile ante la Junta de Auditores de las Naciones Unidas. Felicitamos a la señora Pérez y al equipo chileno por su trabajo excepcional, realizando numerosas auditorías, identificando hallazgos críticos y formulando recomendaciones valiosas. Yo quiero agradecerle sinceramente a todas y todos los que auditaron, a todos y todos los que fueron a terreno, a todos y todos los que trabajaron en los informes, que trabajaron desde Santiago, que ayudaron a hacer el soporte de este proyecto, que es un proyecto que en realidad engrandece a la Contraloría, engrandece a la institución, a las instituciones de Chile, pero también nos engrandece a todos en términos personales. Muchas gracias.